hablar de economía. A esta hora, para mucha gente este tema resultaría pesado. Vamos a tratar de hacerlo lo más llano posible y sencillo, con el fin de que todos podamos entender independientemente de si usted comió o no comió. Vamos a empezar hablando de la inflación interanual de la economía dominicana. Se ha disparado. El pasado mes de abril subió a un 5.11%, superando la meta del 5% establecida por las autoridades monetarias, y rompiendo así unos 35 meses consecutivos que se mantenía dentro del rango o de lo que se esperaba. Los combustibles siguen subiendo. La gente está calculando: antes se me llenaba la guagua con 3.000, con 4.000, ahora tengo que echarle 4.500. Bueno, tenemos unas cuantas semanas con los combustibles subiendo de precio precisamente por el tema de la crisis, y esto, independientemente influye en el precio de todo lo demás. Por eso los productos de primera necesidad, si bien han tenido cierto rango, hasta cierto punto de control, pero ya empiezan a subir. Vamos a hablar de eso y tenemos aquí una voz autorizada para hablar de estos temas. Hago referencia al economista y académico Nelson Suárez, a quien recibimos aquí en cabina en Esto No Tiene Nombre. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio que interactúa con el pueblo. Claro, claro, sí, siempre, siempre. A propósito de recordarle a la gente que puede también ponerse en contacto con nosotros, nos gustaría las líneas. No te la sabes. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo le voy a dar las líneas en breve. Me van a disculpar porque no tengo el número memorizado. Julio se va a encargar de eso en un momentito para que la gente también pueda participar y compartir con nosotros. Profesor, cuando hablamos de inflación interanual, quisiera ir paso a paso como una especie de ABC. ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué es la inflación interanual en economía? Bueno, fundamentalmente gracias a ustedes por permitirme conversar con su audiencia. El tema de la inflación es un cálculo que se hace técnico. De hecho, mucha gente posiblemente cuando el Banco Central da un dato relativo a tasa de inflación, a veces dice, bueno, pero yo siento que en la realidad cuando voy al supermercado Es mayor. es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay una metodología en el cual hay una canasta de productos que el banco toma como referencia. Esos productos tienen una ponderación. Esos productos tienen una ponderación en el índice general. Y entonces, de esa ponderación, unos levantamientos de informaciones estadísticas que hace el Banco Central, soportado en cuestiones técnicas rigurosas. Rigurosas. Eso no hay posibilidad de tú cuestionar la rigurosidad técnica. Ahora a veces los niveles de ponderación, tú te vas a encontrar con que los niveles de precio que te dice el Banco Central, y yo tengo experiencia, hace un tiempo yo estaba leyendo el periódico, en mi caso, uno de los periódicos escritos, que todavía leo, y entonces digo, bueno, pero mira, dice el banco que la inflación nada más fue 0.0 tanto, y la esposa mía que está me dice, bueno, dile que vaya al supermercado, Dile al que yo fui a banco. comprar el aceite y tiene qué sé yo, cuántos pesos de más. Entonces, Sí. para ella es un cálculo que ella dice Que no concuerda no con la concuerda. realidad. Pero el Banco Central, como es la autoridad quien tiene, de hecho en el país hay un problema, porque se tira casi siempre en todos los países, que quien calcula la inflación es estadística, porque el Banco Central es el órgano que tiene la responsabilidad de dos cosas: de control de los precios y de control de las variables monetarias del país. Entonces a veces dicen que es juez y parte, cuando él mismo calcula la inflación y establece la meta de inflación. Cuando inicia el año en el programa monetario, el Banco Central dice, mire, mi meta de inflación es 4 más o menos 1, que es lo que estamos diciendo. O sea que si es menos 1 puede ser 3 o puede ser 5. Puede ser 5. Ahora tenemos el caso de que ya la inflación en términos general, en el último dato que el banco acaba de dar, está en 5.11%. está por encima de 5%, es decir, llegó al rango máximo de la meta de 4 más 1 o menos 1. Entonces, eso establece un precio que puede estar más o menos dentro de los rangos de la canasta familiar, que como te digo, si tú le preguntas a una ama de casa, posiblemente te va a decir que es mucho más, que es mayor. Mucho más. Pero ese es el dato que tenemos y es un dato que nos está dando una señal. Una señal de que hay algo que está ocurriendo en el mercado.
hay que tener claro una situación. Nosotros hemos tenido una alteración a nivel del mundo con todo este tema de la confrontación en Medio Oriente. Y no solo en Medio Oriente, sino todo el esquema de esta lucha geopolítica que se ha dado, el caso Ucrania-Rusia, que no está, ahora salió a un segundo plano, pero hemos tenido una disrupción extraordinaria. Y en el caso, por ejemplo, del efecto más fuerte que tenemos sobre los precios, que es el tema del shock petrolero, ¿qué es lo que ha pasado? Se han perdido cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo diario en la oferta. 1.000 millones de barriles de petróleo. Sí, esos son cerca de 14.000 millones, 14.000 millones de barriles diarios. Que está el grupo de los países que están vinculados, que residen, que tienen su operación en el estrecho de Hormuz, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. Irak, Qatar. Esa gente te ponen 5 millones de barriles diarios. Y de gas también por otro lado. Y están realmente fuera prácticamente. Solamente Arabia Saudita y Emiratos tienen posibilidades de brincar el estrecho. Sí. Tienen, creo que en el caso de Arabia Saudita, creo que tiene un oleoducto. Un oleoducto y ese mismo. Pero es mínimo lo que pasa por ahí. Sí, o sea, pero cuando lo compara tienen probabilidad de hacerlo. Son los únicos dos. Después el resto, obligatoriamente, tiene que bordear el estrecho para salir al mar y distribuirse. Una cosa también importante, y que yo creo que también a nosotros nos ha favorecido, es que nosotros el petróleo y los combustibles que consumimos no son fundamentalmente el que... De esa zona. De esa zona, estamos consumiendo prácticamente... Pero al mercado afectarse, porque falta el crudo, los precios indistintamente suben, aunque le compremos a Estados Unidos. El primer efecto, por ejemplo, de la crisis petrolera fue que el Brent, que es el que te toma de referencia a nivel mundial, entre abril y mayo, registra un aumento de 55% en su precio. Y si tú coges una cuestión que hay sobre el gas natural que tiene Europa, también ahí hay un aumento de un 45%. O sea, estamos hablando de petróleo que ha llegado a ciento y tanto, a $116. Entonces nosotros que utilizamos mucho el WTI de referencia, pero aquí también tenemos otra situación. Nosotros no estamos prácticamente consumiendo petróleo crudo. Es procesado ya. Yo estuve viendo el consumo de combustible en el país, según los datos del Banco Central, al cerrar 2025. Y el petróleo, que en algún momento llegó a ser el 24, 25, 27% del total global de la importación de nosotros, ahora lo que anda es en un 16, 17. Y ha cambiado eso, y lo que estamos es comprando gasolina. ¿Eso es bueno o malo? Hay que ver, porque hay que ver cómo Yo lo digo porque al usted comprar un producto ya acabado, el precio es mayor. Sí. O se entiende que por el tratamiento ya es mayor. Si usted lo compra crudo, le sale más económico. Podría ser, porque el hecho de que la refinería que nosotros tenemos en el país no tiene una gran capacidad de refinación, inclusive del tipo de combustible que es, no tiene mucha capacidad para procesar petróleo pesado, es una refinadora. Alguien dijo una vez hace mucho que era una destilería, y parece que tuvo razón. Eso lo dijo Juan Bosch hace muchos años. Entonces nosotros estamos consumiendo mucho combustible, productos derivados del petróleo, pero terminado. Tenemos gasolina, tenemos el GLP, tenemos gas natural que ha subido mucho. De hecho, posiblemente va a subir nuestro consumo con las dos plantas que acaban de inaugurar en Manzanillo, porque son a gas, y eso no, aquí en el este tenemos un par de plantas también que trabajan. Entonces, pero lo cierto es que ese impacto, que ha sido de una magnitud, según los expertos, el doble de lo que pasó en la crisis de los 70, 74 y 73, cuando hubo un embargo petrolero de los países europeos. Fíjate que no fue un embargo directamente por una guerra, por un enfrentamiento, sino los países árabes dijeron, cerramos nuestro mercado, y dispararon los precios de una forma brutal. Esta crisis, dicen los expertos, es el doble en términos de magnitud de la pérdida que ha habido de
de producción llegando al mercado. Ha habido una reducción, por ejemplo, de 400.000 barriles diarios en las reservas que tienen varios países que tienen reservas. O sea, eso es lo primero que hay que tener. Entonces, no es de esperar. Yo, es más, para mí creo que ha sido, y ahí hay que darle cierto mérito al gobierno en términos de asumir parte del precio, que es un eufemismo también, que lo podemos ver más adelante, porque yo tengo subsidio a los combustibles, pero tengo un impuesto, el 30% del precio de la mayoría de los combustibles, y en algunos casos más, está determinado. O sea que al final el subsidio se diluye. Sí, pero creo que el impacto todavía que hemos tenido ha sido suave, ¿eh? Pero la tendencia es que esta crisis no se va a resolver. Imagínate que el mes de junio, el próximo mes, Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo. Bueno, está bien, se acabó se abrió, y vamos a abrir el impacto que tiene. Hay precios, los precios Brent a futuro. Ya tomaron un precio. Entonces, todo el que quiere garantizar, ¿qué hace? ¿Qué pide? Sobre todo los países organizados. Piden a futuro a ese precio para garantizar, porque lamentablemente todavía el petróleo y los combustibles fósiles siguen siendo lo que mueve el mundo a todos los niveles. Interesante eso que usted dice, o sea, no depende de que mañana, por ejemplo, Irán y Estados Unidos firmen un acuerdo y se acabe la guerra. Dirá, bueno, se solucionó el problema. No, hay un daño estructural a la economía que se le hizo ya con el tema de cerrar el estrecho de Hormuz. Y entonces los países petroleros y los que tienen reservas, que han perdido esa reserva, van a volver a recuperarla. Y eso te va a aumentar la demanda. O sea que seguimos para adelante. Los precios quizás, si hay un acuerdo, no van a seguir subiendo sobre $100. Pero no es que van a bajar a los 65 que teníamos o a los 60 y tanto que se hizo el presupuesto. Eso no podemos pensarlo. De hecho, el ejercicio de gestión del Estado y del gobierno es prever y pensar siempre en el peor escenario, para poder hacerle frente a lo que venga. Y no hacer lo que nos ha pasado. Sí. Yo me sorprendía cuando al principio de este enfrentamiento vi a muchos funcionarios decir, nosotros estamos preparados para enfrentar esto. Nadie está preparado, esto es una aldea. No estamos preparados. Una aldea global. ¿Por qué? Porque improvisamos. Entonces sí, eso había que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el impacto que ha tenido hasta ahora, por ejemplo, lo que he estado viendo, el gobierno tenía previsto originalmente 12.000 millones de pesos para amortiguar el efecto del aumento de los precios de los combustibles. Ahora estamos hablando de 62.000. Y en un escenario extremo que presentó el ministro de Hacienda, podrían ser 72.000. O sea, el impacto que tiene eso a nivel del presupuesto del gobierno es de una magnitud que no estamos preparados. Casi insostenible. Entonces tenemos dos opciones ahí. Esos 62.000 millones, o lo busco como está planteando el gobierno, de rebajar varias partidas del presupuesto, o aumento mi déficit fiscal. No tengo tercera opción. O si la tercera es transferir el precio directamente a los consumidores, y entonces estaríamos comprando gasolina a 500 pesos el galón. Madre mía. 400. O sea, transfiero el precio, bueno, me sube el combustible. Aumento el déficit fiscal. Esa es la opción. La otra opción, y la otra opción, la primera que usted dijo es reducir el tema del gas. Gastos que no son prioritarios. Pero que no siempre son superfluos. Ese es el tema. Hay asignaciones presupuestarias en la Ley General de Presupuesto del Estado que usted tal vez no entiende, pero que son muy necesarias y que te sostienen la economía. Lo está diciendo como si tú te hubieras puesto a estudiar el presupuesto. No. Cuando yo vi la propuesta que hizo el gobierno en el Consejo de Gobierno último que hicieron, y vi la partida, yo tomé toda esa partida. Está todo el mundo limitado, profesor, realmente. Claro, yo tomé toda esa partida. Hay partidas que yo no lo hubiera incluido porque son insignificantes. Por ejemplo, el gobierno incluyó la partida de adquisición de vehículos. Pero para este año lo que hay son 1.300, 1.400 millones de pesos. Eso no es comparativamente algo... El mismo caso del tema de los partidos. No. Tienen 1.600 millones de pesos. Ya a marzo, a abril habían consumido 540.
Le quedan Sí, 800 y tantos 800 y millones. tanto. Entonces, es un crear un ruido, inclusive en un momento que tú estás buscando que los partidos de oposición te refrenden las medidas de ajuste que hay que tomar, ¿eh? No hay vuelta floja. Aquí el dinero se va en el tema eléctrico, por supuesto el tema educación, la salud, que no tiene los recursos que debería de tener, está por debajo, muy por debajo, y como quiera tiene una partida significativa, Y la gran y el pago de trampa, la deuda. la gran trampa. Ha planteado un tema. ¿Sabe cuánto hemos pagado de servicio de la deuda? Enero, abril, sin incluir Sin ya incluir, mayo que está, sí, pero ajá, enero, abril, 147.000 millones de pesos. madre mía. La dimensión de esto hay que verlo. Si tú, por ejemplo, miras cuántos fueron los ingresos en ese mismo periodo, tú vas a encontrar que esos ingresos fueron 458.000 millones de pesos. Y tú tienes que destinar 147.000 para el servicio de la deuda. ¿Qué significa eso? Intereses y capital. Intereses. Y si a eso tú le sumas que le tuviste que transferir al sector eléctrico, al déficit del sector eléctrico, cerca de 40.000 millones de pesos. Y si tú le sumas que le tuviste que transferir al Banco Central para cubrir su déficit también, otros cerca de 13.000 millones de esos son, ¿sabe cuánto? 201.000 millones de pesos. Eso es 2 veces lo mismo que yo gasté en ese periodo en educación. Oh, wow. 4.4 veces lo mismo que gasté en salud en ese periodo. Es decir, yo gasté 25.000 millones de pesos en salud y en el servicio de la deuda y Banco Central y subsidios 200.000. Gasté 93.000 en educación 2 veces. O sea, Y no, si tú sigues sumando eso, por ejemplo, la inversión, en ese mismo periodo la inversión pública del gobierno fueron 29.000 millones. te va. 6 veces El pago de deuda es 6 veces mayor que la inversión. que la inversión que El tú monto tuviste. destinado para inversión. Y si sigue sumando es 8 veces el gasto en justicia, orden público y seguridad. Y casi 12 veces lo que gasté en defensa nacional. O sea, Una o sea que locura el tema de absoluta. los servicios que el gobierno tiene que cubrir está muy por debajo de los compromisos financieros adquiridos por el Estado Dominicano. Exactamente. Entonces, eso es la situación en que esta crisis. Y eso es infranqueable. O sea, el tema de la deuda tú no puedes decir, no, yo no voy a pagar y ya. No, Es lo contrario. no, si declara, ahí sí es verdad que nos Ahí sí hay metemos en una problemas trampa. Porque serios. entonces, ¿qué pasa? Cada año yo debo Ujú. solicitar una cantidad de crédito, de bonos globales, Se para cierran poder mercados financiar el déficit del internacionales. presupuesto. Si yo se me ocurre dar una señal, de hecho, hace un tiempo una de las calificadoras internacionales de riesgo nos bajó un poco la calificación porque ellos dijeron, ustedes tienen que gastar demasiado dinero en servicio de la deuda, sobre todo en los intereses. Eso no es sostenible en el tiempo. A veces a mí me sorprende que yo sigo viendo a la clase política, sobre todo a la clase política gobernante, viendo la cosa como que todo está bien. Y a veces entonces yo tengo un escenario como si estuviera en Suiza, o en los Países Bajos. Todo está resuelto, no tengo problemas. Eso no es cierto, por Dios. O sea, nosotros tenemos retos serios. ¿Y por dónde empezar, profesor? Bueno, lo primero es, Tomando en cuenta lo que está sucediendo, ¿verdad? si no hay, bueno, el gobierno lo ha hecho. Ujú. Si yo tomo los precios de los combustibles de los dos principales, que es la premium y La la gasolina, regular, los que dos son tipos los de más, y los gasolina. gasoil y eso, han aumentado un 14% entre febrero y ahora. O sea, pasan de 290 a 300 y tanto el último dato que vi. 41 pesos cada galón en el caso de la premium. Y el otro anda más o menos por el mismo nivel. Entonces, obviamente, el tema que está planteado es que yo no puedo seguir subsidiando de manera general. O sea, el gobierno no tiene capacidad fiscal para seguir subsidiando los combustibles de manera general. Tiene que focalizarlo. Porque yo estoy subsidiando a una gente que usa su vehículo o un vehículo normal chiquito, que usa gas propano, por ejemplo, para ir al trabajo, igual que a uno que anda en un vehículo de $200.000. Sí, sí. Y
eso no es el equitativo. tema con la focalización siempre ha sido que bueno, ¿cómo lo hago? Porque no es tan fácil. Crear algún mecanismo de cobro personalizado. O sea, ¿qué alternativas tiene el gobierno para focalizar el tema del subsidio? Porque de repente pienso que, y como están las cosas ahora, que el gobierno evita ruido hasta más no poder, con el tema de las redes sociales, imagínese usted una fila porque usted califica dentro de un área, de un renglón, y usted sí tiene subsidio y el otro no. ¿Cómo lograr eso? El tema de la focalización, que es necesario, que es necesario. Esto se puede hacer. El gobierno tiene múltiples informaciones. Por ejemplo, aquí hay un Ujú. sistema de información, se llama CIUBEN. Sí, Tiene claro. datos, pero muy precisos sobre la realidad social del país. El gobierno mismo, y todos los gobiernos pasados han usado una serie de mecanismos de subsidio directo, de transferencia, de comer el primero, de Ujú. quédate aquí, del cariñito, de tal cosa, que sí tú lo puedes utilizar. Ok. El tema está planteado de la siguiente manera. ¿A quién se le da? Tú convences muy fácil políticamente en unas elecciones a una gente de las de abajo con un picapollo y una cerveza. Pero a la clase media, No, que tiene capacidad, que es la que tiene influencia en estos medios, exacto. fundamentalmente, te hace muy complicado tú asumirla y pelear con ella, porque además tiene influencia. Y si te va más arriba, entonces los de clase alta tienen mecanismos, tienen capacidad de gestión de finanza creativa para Ujú. evadir impuestos, Exacto. para hacer todo. Y hacerlo de Entonces, manera legal incluso, exactamente, ahora los consumidores, al nosotros, final. cada vez que tú compras cualquier artículo que está grabado por el ITEVI, tiene 18% en la cotilla. Ujú. Tú no te puedes huir, tú no puedes salir, tú no puedes dejar de comer, tú no puedes comprar ropa, tú no puedes, tienes que hacerlo. Qué bueno que lo cita. Yo pienso, y este no es un tema netamente económico, pero pienso, es más político. Hay un cierto temor de parte de la clase gobernante, no solo de este gobierno, sino de cualquiera que ha gobernado el país en los últimos 20, 30 años, de hacer cosas que afecten, que tienen que hacerse, pero que afectan y que no gustan. Y entonces el tema del costo político uno lo evita hasta más no poder. Y ahí tendríamos que hablar de la propuesta de reforma fiscal que se hizo hace un par de años atrás y que finalmente fue pospuesta indefinidamente. Pero la realidad es que hay decisiones que tomar y al final el poder es delegado de parte de la gente precisamente para que usted gobierne. Y papá no siempre hace las cosas que el hijo quiere, porque él tiene otra visión más acabada de qué debe de hacerse. En el caso de la inflación interanual, si un ama de casa dice, el Banco Central dijo que es de 3%, dice, eso es mentira, es mucho Es más, porque 6. es de 6, es de 12. Y estamos hablando de que ya se superó el rango de 5, de 4 más 1, y estamos en 5.11. ¿Qué tan complicado es eso para el consumidor y para la economía en sentido general? Frente a una situación de shock como el que se tiene a nivel internacional, sobre todo con los precios del petróleo, que impactan toda la estructura de costos de la economía. Todo. Todo, porque es que todo todavía sigue dependiendo, la energía, los vehículos que se mueven, el aire que está en mi casa, todo. Entonces, lo que sí es viable, y creo que en ese sentido el gobierno estaba haciendo parte de lo que tiene que hacer, es atenuar, es buscar la forma de cómo el impacto general no recae sobre todo, como te digo, en los sectores más vulnerables. Porque no es lo mismo yo medir la inflación para el 20% más pobre que para el 20% más rico. Es como un podcast que he oído, tú tienes un puente que hay que pasar obligatoriamente, en el cual en ese puente tu paso son 18 pesos cada vez que pasa, Ujú. ¿verdad? Entonces las personas que pasan el puente, que son empleados, que van a trabajar, tienen que pagar los 18 pesos. Ahora el que va en un vehículo cómodo y eso, muy con aire, también y que va a pasear, paga los 18. Entonces estamos aquí frente a dos situaciones diferentes. El que va a pasear y paga los 18, no hay problema. Pero fíjate que yo lo estoy tomando a los dos iguales, como si fuera, y no son iguales.
Esta es una persona que va a trabajar, pero el puente hay que cruzar por ahí obligado. Hay que cruzar por ahí. Y el otro va, yo tengo que pagar los 18 y el que va a pasear, que va en su jipeta cara, lleva comida ahí para cuando llegue a la playa, paga lo mismo 18. Entonces el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Y la forma de tú hacer es buscar cómo al que va a trabajar, tú lo favoreces, y al que va a pasear, que va para la playa, no, tú tienes que pagarme los 18, y a este quizás tú le dices, págame 3. Págame 2 nada más. Y no desmotivaría eso finalmente al grueso cuando usted clasifica de esta manera. Dice, bueno, usted paga menos, usted paga más. Esa otra actividad también es necesaria para preservar la economía. Bueno, va a concluir el cuento. Ese 18 es el 18% del ITEVI. Ya. O sea, te crea una inequidad. En tributación hay dos enfoques de equidad. Okay. Hay uno que se llama equidad horizontal. Dice, todos igual debemos pagar impuestos. Y hay un enfoque de equidad vertical. Dice, deben pagar más los que tienen quienes más. tienen más. Entonces, aquí en este puente, tú estás viendo que hay una diferencia. Entonces, esas son de las funciones del Estado. Tratar de procurar ese ejercicio, ese esquema de equidad vertical. O sea, todos debemos pagar impuestos. No podemos salirnos. Desde los tiempos de Mateo y la Biblia, cuando los fariseos le dijeron a Jesús, óyeme, ¿tú crees que hay que estarle pagando impuestos al César? Mandó a pagar impuestos. Y él le dijo, bueno, denle al César lo que es del César. Lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios. Se limpió, se salió de abajo de una patana. Era un gancho. ¿Por qué? Pero eso ya es establecido a nivel mundial. Y nosotros, de hecho, tenemos un sistema tributario donde la tributación en términos general de la economía no te pasa de un 14% del producto. Los países europeos pueden tener hasta 45% de presión tributaria. Y aquí en Latinoamérica tú te encuentras y la mayoría tiene un promedio de 20, 22%. 18, 19, por ahí. Ajá, entonces, ese es otro problema que tenemos planteado en el país. Pero cuando tú te encuentras que tú, por ejemplo, la gente te dice, bueno, ¿y por qué me van a poner más impuestos si el gobierno dipendia? Si hay una corrupción que se llevó 20.000, 30.000 millones de pesos en un ratico. Te está cayendo si hay una que se llevó en otro, entonces, esa es los retos que tenemos en el país. Cambiar eso, crear confianza en la sociedad, hacer que el uso de los recursos públicos, que aunque todos los gobiernos y todos los funcionarios que suben nuevos, cuando están afuera dicen, no, eso no se está usando bien. Pero cuando yo llego, yo digo, no, ya esto se resolvió. Aquí estamos usando pulcramente los recursos. Entonces, de buena primera te aparece una cosa. Senasa, qué sé yo, cuántos mil millones de pesos se fueron ahí en los bolsillos que lo da el gobierno. Entonces tú no le puedes pedir a un ciudadano que te dé más si él ve que hay personas que se están beneficiando de eso precisamente que Por le eso, entrega. entonces, ¿qué es lo que está planteado? Tú decías ahorita el tema de la reforma que fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque yo quería plantear una reforma para buscar una cantidad de dinero específico, que precisamente ahora con los ahorros que planteó el gobierno, es casi más de la mitad se de está eso. logrando lo que se proponía con la Y reforma. por eso yo dije en un momento, en algún escenario, dije, bueno, esto me está demostrando que sí se puede generar ahorro del gobierno, que hay espacio para hacerlo, pero tú tienes que tomar determinación, tú no te puedes dejar mover por el populismo. Si tú no puedes, por cualquier cosa que te salga en las redes, gobernar es un ejercicio de racionalidad y de inteligencia y de compromiso con la sociedad. Entonces tú no te puedes mover, tú sabes que tienes que hacer. Ahora mismo se pone de manifiesto, por ejemplo, el país tiene necesariamente que a través de ajustar y racionalizar su gasto, que a través de aumentar la presión tributaria, de reducir las exenciones y las exoneraciones, que son un 4%, son 380.000 millones de pesos. Gracias. Pero evasión del ITEVI de 60%, de 43%. Penalizar al que lo hace. Esos son otros 500.000 millones de pesos. Y evasión del impuesto sobre la renta de 60%. O sea, yo estoy dejando de percibir por evasión, por exención, por no pago de los impuestos de quienes tienen capacidad, porque nosotros los consumidores tenemos que pagarlo. Casi una cantidad igual a la que estoy recaudando.
Entonces yo puedo O sea, proponer... ¿usted quiere decir que el gobierno podría duplicar sus ingresos si mejora la capacidad recaudadora? Claro, quizás no duplicarlo, porque podría ser el gobierno recauda ahora mismo tiene planteado recaudar este año 1.400.000 millones de impuestos. No lo va a duplicar ahora, puede corregir su déficit y tener excedente, pero para hacer eso, eso tú no lo puedes hacer de la noche a la mañana, que fue el error de esa reforma. Y prácticamente de todas las reformas, con excepción de las reformas que se hicieron en los 90 en el país. O sea, aquí yo quiero hacer se ha comentado que esas reformas fueron básicamente una especie de paño, de remiendo, al momento. Necesito tanto, bueno, vamos a sacarlo de tal manera. Todas las últimas, después del 90, todo lo que se ha hecho es buscar una... Ahora, tú hiciste una reforma en el 90 que fue muy gradual, muy estructural y que te dio resultados 4 o 5 años después. Empezaron a aumentar las recaudaciones. Si no lo hubiéramos hecho, estuviéramos muy mal. Porque teníamos Aquí no se pagaba. Teníamos un nivel de tributación de 9%. 9, 10%. Entonces, por lo menos subimos a 12, 13, a 14 andamos. Pero tú tienes que hacer, yo siempre digo, aquí la reforma que hay que hacer a nivel fiscal, hay que hacerla de manera gradual, equilibrada y racional. ¿Qué significa esto? No es un proceso de un año. Es un proceso de varios años. De varios años. Entonces, ahí sí los grupos sociales, políticos, tienen que ponerse de acuerdo en el país para hacer plantear una reforma estratégica que empiece con, primero, ¿por dónde tiene que empezar? Por ajustar todos los dispendios y toda la fuga que puede haber en el Estado. ¿Para qué? Para tú ganar confianza en la sociedad. Y cuando tú le digas a la gente, necesito subir tal impuesto, la gente diga, claro que yo estoy de acuerdo, porque estoy viendo los resultados. Exacto. Estoy viendo que estoy usando los recursos públicos de manera racional. Estoy viendo que estoy administrando el dinero que los ciudadanos aportan, que los contribuyentes aportan, de manera pulcra, de manera, nunca vamos a eliminar totalmente. Estoy dándote, pero me lo estás devolviendo. Entonces la sociedad te va a entender. Ahora, si tú solo quieres buscarle a la gente, ponerle un impuesto, aumentarle una tasa, aquí hay muchos impuestos que tú puedes bajar la tasa y cuando viene a ver, si amplía la base de los contribuyentes, recauda más que en los niveles que están. Bueno, yo recuerdo que de hecho cuando se habló de la propuesta de reforma fiscal, mucha gente no, hubo un grupo económico que llegó a proponer que el ITEVIS podría equilibrarse y bajarse a 10 y que todo el mundo pagara 10 por todos los productos y no creo que eso tenga mucha, a mí no me gustó. No, es una rebaja muy fuerte, pero por ejemplo yo he hecho ejercicio de medir lo que se llama la productividad del ITEVIS, que la productividad del ITEVIS anda alrededor de 30%. ¿Qué significa eso? Que del 100% que yo debía recaudar, solo estoy recaudando el 30%. Eso es desastroso. En la mayoría de los países de Latinoamérica eso es 60%. Nosotros estamos la mitad por debajo. El ITEVIS, tú lo coges, su productividad es de 30%. Ponle tú que haya subido a 35, 36. Ya. Pero hay una parte de no recaudación que es el 60 y pico por ciento. Entonces, tú puedes mejorar eso. Efectivamente, yo no le tengo miedo a la rebaja de tasas. Quizás las rebajas de tasas extremas pueden ser ahora que de 18 yo vuelva y lo ponga en 16, 14. Ahora, eso sí. Tienes que equilibrar. Tengo que aplicar una política de meter en esa base a todo el que tiene que estar. Porque ¿cuál de nosotros no ha ido a un negocio? Y te dicen, ¿con ITEVIS o sin ITEVIS? Mentira, usted me está cobrando, porque a quien usted le compró ese producto, que fue un importador, pagó el ITEVIS. Tú me lo estás cobrando y te lo cobraron a ti, aunque no se lo transfieran al gobierno. Exactamente. Entonces, yo a veces en eso soy medio cruzado de cable. No, dame un comprobante o dame lo que sea. Dámelo como tiene que ser. ¿Por qué? Pero ese tipo de cosas no se pueden hacer en un país de una cultura de no pago. No solo en los impuestos, en la luz, en el agua, en todo. Y que la gente paga quiere que le den, que se lo den son las facturas de los teléfonos. Porque es obligatorio. Porque si no, no se pueden lo cortan. hablar. Entonces,
¿Por qué lo hago por ahí? Entonces, eso tú cambiarlo. Cambio de cultura. Y tenemos que cambiarlo. Y no sucede, como usted dice, de la noche a la mañana. Nosotros tenemos un país que ha logrado avances significativos en muchas cosas. Tenemos, de hecho, una estabilidad social y política que muchos de los países desearían de nosotros, y es lo que nos elogian, y es por lo cual mucha gente viene a invertir aquí. Entonces, eso hay que mantenerlo y mejorarlo. Ya no podemos seguir actuando de manera improvisada en todas las cosas. Aunque somos un país pequeño, hemos sentado una buena base, 30 años creciendo al 5%. Las señales que nos están dando eso no va a seguir igual si tú sigues haciendo lo mismo. Profesor, antes de irnos, me gustaría preguntarle un poquito sobre la política monetaria del Banco Central de República Dominicana, la estabilidad cambiaria, proyecciones para este año. ¿Cómo andamos? Bueno, nosotros tenemos, el Banco Central ha estado operando en su política monetaria desde los tiempos de la pandemia, cuando ellos flexibilizaron toda la liberación del encaje. Exactamente, porque con el objetivo de hacer un estímulo para que la actividad económica y el crecimiento se va. El tema de la política monetaria del Banco Central tiene una limitación. Y es que, por ejemplo, ahora mismo, en una situación en que si tú tomas el promedio del crecimiento de la economía del 2019 hasta el 2024 y excluye, por ejemplo, el 20 y el 21, que fueron los años de la uno pandemia. disruptivo porque caímos casi un 8% de la economía y el otro porque subimos un 14%. Sí, no. Tú lo sacas los dos. Y la economía, que se dice que ese incremento se hizo en base a una métrica medio rara ahí, dice, pero realmente hay un componente de efecto rebote, eso no hay duda. Exacto. Pero cuando tú tomas 2019-2025, la economía creció en promedio un 3.1. ¿Sabes qué significa? Eso quiere decir que ya te estaba dando señales. Desde antes de la pandemia. De que venía de salir de un crecimiento de 5%, 5.2 a veces, 6%. Te está dando señales. Y está dando señales que está diciendo, mira, ya ahora el problema mío no es crecer mucho, como lo he tenido, sino crecer, pero con mayor calidad. Y eso significa más productividad. Eso significa mejor distribución de la riqueza que se crean con la producción. Entonces el Banco Central tiene un gran dilema, porque cuando el Banco Central flexibiliza su política monetaria, la tasa de cambio se te dispara. Entonces tengo que volver a recoger de nuevo. Entonces prácticamente la política monetaria se ha convertido en algo neutral, que no hace el efecto. A veces el banco tira 80.000 millones. Y tú dices, bueno, vamos a esperar porque eso va a tener un impacto. Bueno, a veces esos 80.000 millones se quedan en los mismos sectores. Exacto. Y no tiene el efecto. Entonces, se ofrece un grupito, ¿verdad? De esa liberación. Esa es la gran limitación que tiene el banco. Que no. Si flexibilizo la política monetaria para estimular el crecimiento, se me dispara la tasa de cambio. Entonces, fíjate que tuvimos en marzo del año pasado, una 64, 65. Sí, y ahora tenemos una tasa de cambio que está por debajo de 60 en términos generales. Y tú dices, ¿cómo es esto? Hay una revaluación. Obviamente, a nivel internacional, a nivel global, el dólar ha perdido alrededor de un 10-11% de su valor. Nosotros no somos la excepción, pero hay un componente interno y eso es un tema que hay que tomar en cuenta en el país también. Que no solo puedo echarle la culpa siempre al shock externo. Nosotros algo estamos haciendo mal. Y muchas cosas hacemos mal para contribuir a que esos efectos de shock se multipliquen en la economía. Tenemos que hacerlo mejor y podemos hacerlo mejor. Bueno, ahí está hecho el llamado. Profesor Nelson Suárez, economista, compartiendo con nosotros en Esto No Tiene Nombre una conversación. Aquí podríamos pasar las 2 horas del programa. Usted es bastante explicativo. Yo sé que la gente captó el mensaje de lo que estuvo compartiendo aquí con nosotros. Tenemos que hacerlo mejor. Vamos a quedarnos con esa parte. Por lo menos en lo que podemos controlar. Y reiterar, y esto lo digo yo, no lo dice usted, no quisiera meterlo en rojo, ¿verdad? De que lo que hay que hacerse, hay que hacerse. Hay que hacerlo. Independientemente de que no genere tenemos votos. Que defender la estabilidad social, política y los niveles de crecimiento quizás no aspiremos a tanto,
pero aspiremos a que sea mejor, con mayor productividad y con mayor equilibrio distributivo de la riqueza. Ahí está.